túnel subfluvial, 45 años integrando regiones. Esta historia comienza aquí. La balsa con embarcadero entre los clubes Azopardo y Regatas en Santa Fe. O al pie del Parque Urquiza, del lado entrerriano. Cruzar el Paraná podía ser un placer o una odisea. Vinieron la balsa maroma en el Colastiné, las colas y las alocadas carreras en la isla para llegar primero al último tramo. El túnel era un sueño. El sueño comenzó en 1911, cuando Entre Ríos hizo la primera gestión ante el Congreso para la construcción de un puente. El túnel se inauguró en 1969. Las obras habían comenzado 7 años antes y el estudio para su construcción en 1954. Hoy son 3 kilómetros de ruta bajo el lecho del río, por donde cruzan 4 millones de vehículos por año. Desde 1969, integrando regiones. Vencer al Gran Río no solo ha sido el triunfo de la técnica, sino primordialmente la victoria del espíritu federalista argentino, que no es excluyente, sino integrador. 1960. Los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Silvestre Beñis firman el Tratado Interprovincial. Lo harían las provincias y sería un túnel y no un puente, para eludir la jurisdicción nacional sobre la superficie del río. Estos dos gobernadores, uno al cual nosotros los entrerrianos, realmente, también una cosa que no me canso de decirlo, y deberíamos agradecérselo especialmente a don Silvestre, porque yo me imagino él, gobernador santafesino, de Rosario, en Santa Fe, darnos la derecha a nosotros para que nos pudiéramos comunicar y casi compartir los gastos. La verdad que de algún día debemos agradecérselo, porque sin esa mano de don Silvestre, y nosotros no sé en qué época podríamos habernos comunicado. Y por supuesto el trabajo arduo de acá de Uranga no fue poca cosa. Un esfuerzo modernizador de 2 provincias, una política de Estado que continuaría con los gobiernos de Carlos Contín y de Aldo Tesio. Con el golpe de Estado del 66, la obra se paraliza, hasta que la nación decide acudir con aportes para terminarla. Que 2 provincias, más allá de sus signos políticos, más allá de que hayan sido gobiernos democráticos o no, hayan sido capaces de llevar adelante una gestión conjunta y cumplir su objetivo durante 45 años, es algo que nos debe enorgullecer como santafesinos y entrerrianos, y que nos debe enorgullecer como argentinos. La construcción del túnel subfluvial significó para Entre Ríos romper el aislamiento. Su ubicación entre 2 grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, signó la historia de su desarrollo. En marzo de 1929 comenzó a funcionar un servicio de balsas uniendo los puertos de Paraná y Santa Fe. El recorrido se fue modificando hasta la inauguración del atracadero 15 de octubre en la isla Verduc en 1955. La balsa maroma sobre el Colastiné fue otro capítulo. Un sistema de balsa a cadena que reiteradamente presentaba problemas, provocando largas demoras. La habilitación del puente sobre el río Colastiné resultó un aporte valioso, dejando atrás las noches enteras de espera en la isla. Aunque las costas de ambas provincias se veían cada vez más cercanas, el crecimiento del parque automotor iba complicando el cruce del cauce principal. Los atracaderos presentaban deficiencias y las balsas eran insuficientes. El problema es todavía de mayor dimensión en el transporte humano, realizado por lanchas, donde la falta de espacio provoca el hacinamiento de los pasajeros. Las alternativas del viaje reúnen inclusive aspectos riesgosos que atentan contra la tranquilidad y la comodidad del pasajero. Hacer un viaje a Santa Fe mismo, ¿no? Bueno, Santa Fe era una odisea. Era una odisea. Lo primero que tenía que mirar era el cielo, a ver si no había viento. Pues si había viento, la lancha no pasaba. Y así arrancaba un viaje para ir a Santa Fe. Yo me acuerdo cuando tenía como 8 años, una vez mi padre fue atendido en el hospital ferroviario de Santa Fe, y era todo un peregrinaje ir a Santa Fe. De madrugada nos levantábamos para venir acá a la terminal de lancha
a la cola, 45 asientos, si vos eras el 46 tenías que esperar la siguiente lancha, no era poca cosa. Yo soy hijo de entrerriano y de santafesina, soy un poco de cada parte. Yo viví mi infancia cruzando con la balsa. Mi padre nació en el pueblo de Hernández, al lado de la ciudad de Nogoyá, y íbamos a visitar a mi abuela y era toda una experiencia que con 4, 5, 6 años uno aprendía lo que significaba el río. El túnel significó aquello que duraba 4 o 5 horas y que teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para poder ir a ver a la abuela, significó hacerlo en 1 hora y media. Y significó, en vez de ir una vez por mes, ir una vez cada semana. Y eso para mí implicó un puente que nos vinculó con nuestros afectos y que nos permite ser, a quienes tenemos una parte del corazón de un lado y una parte del corazón del otro, íntegros. Eso es el túnel. La construcción del túnel subfluvial puso a Santa Fe y a Entre Ríos a la vanguardia del desarrollo de la ingeniería civil. Una obra de complejidad inédita en la región, la primera en su tipo en América del Sur. Las compañías responsables Hochtief de Alemania, Vianine de Italia y Sailab de Argentina, con asiento en Buenos Aires, despliegan una actividad de extraordinaria envergadura en la planificación de la monumental obra de este coloso de la ingeniería moderna que permitirá el tránsito por debajo del gran río americano para consolidar una fundamental región argentina, sellando prácticamente la unión nacional. El dique seco se ubicó aguas abajo del eje del túnel, en la orilla izquierda, sobre el lado Paraná. Allí se fabricaron los 37 tubos de hormigón, con canto rodado del río Uruguay, arena del Paraná, hierro de San Nicolás y cemento San Martín de la capital entrerriana. Los tubos se fabricaron en tandas de A4, cada una llevaba 3 meses de trabajo. Una vez terminado el tubo, el dique seco se inundaba. Esta tarea demandaba 12 horas. A las 6 horas el tubo comenzaba a flotar. Esto permitía remolcarlo a su lugar de emplazamiento. Allí se lo sumergía y colocaba en una zanja dragada previamente, 15 metros por debajo del lecho del río. En esta tarea fue fundamental el equipo de buzos. Mi participación fue el haber dirigido a un grupo de buzos y la colocación de los tubos llevado hasta el lecho del río donde tenía que quedar depositado. Se dragaba 15 metros para abajo, se dragaban y se hacían escalones para mandarlo debajo del lecho. Al bajar el tubo, los buzos venían controlando el descenso, porque había que graduar kilos o toneladas de tubo con entrada de agua. El primer tubo se colocó en mayo de 1967. Entonces, todavía muchos no creían en la concreción de la obra. Nosotros, por ejemplo, luchábamos contra el león, porque aparte de que nosotros trabajamos todos los días, mañana, tarde y noche, o sea que eran las 24 horas del día se trabajaba. Y teníamos la contra de Buenos Aires, de todos lados, que decían que era una estupidez lo que estábamos haciendo, que era una obra que no se iba a hacer porque se iba a empezar, se iba a gastar mucha plata y no se iba a terminar nunca. Bueno, muchas cosas de esas, bueno, y nosotros peleábamos contra lo que decían, contra lo que nosotros estábamos haciendo. La construcción del túnel subfluvial demandó investigación, inventiva y la creación de herramientas concebidas especialmente para la obra. Es el caso de la isla flotante, elemento fundamental para la fijación de los tubos que componen el túnel. Se construyó en Holanda y consistió en un pontón de acero desplazable en sentido vertical, con patas de 65 metros de altura, que llegó al túnel navegando desde el origen. Sobre la cubierta de la isla estaba instalada toda la maquinaria que permitía operar el emplazamiento de los tubos en su lugar, debajo del lecho del río. El procedimiento era el siguiente. Se trasladaba la isla por flotación, con sus 4 patas elevadas, hasta el lugar de emplazamiento.
Allí se hacían descender las patas hasta apoyar en el fondo de la zanja dragada previamente en el lecho del río. Y luego se elevaba la plataforma sobre el nivel de las aguas y se colocaba el tubo debajo del pontón para luego sumergirlo, lastrándolo con arena y agua. Entonces había que ir llevándolo, dándole agua y por ahí quitándole la entrada de agua porque ya con ese peso solo se iba. Así que hasta ahí llegábamos, hasta donde tenía que llegar, al lecho del río, que no tocaba el lecho del río, llegaba hasta el punto donde tenía que llegar. Quedaba colgado de la isla y de todos lados en la posición correcta que tenía que estar. Entonces ahí, en esa parte, se empezaba a refular arena. Entonces se entraba a refular arena, hasta que el tubo quedaba por sí solo apoyado. La unión de los tubos se hizo rellenando las juntas con hormigón inyectado desde barcazas. Una vez fijado, la plataforma de la isla descendía hasta el nivel de flotación, se elevaban las 4 patas y se trasladaba a la isla para recomenzar con el tubo siguiente. Los primeros intentos no fueron los más felices. Se demoraba mucho en colocar el tubo debajo de la isla y luego en sumergirlo. Pero a fuerza de trabajo se logró perfeccionar el procedimiento. Poníamos un tubo. El día domingo se corría la isla, se la ponía en posición. El lunes íbamos con el tubo a la mañana a la isla flotante, lo llevábamos, lo colocábamos. A la tarde, a las 7 o a las 8 de la noche, ya el tubo estaba en el fondo listo. Más de 2.000 personas trabajaron en la construcción del túnel. Una obra que transformó la historia de la región y del país, que permanece vigente y que hace posible la comunicación cotidiana a nivel local y continental. Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones. La construcción del túnel subfluvial provocó grandes transformaciones en la vida urbana de Santa Fe y Paraná. En ambas orillas se realizaron obras viales complementarias con un impacto modernizador, pero los cambios fueron más intensos del lado entrerriano. El túnel era la primera conexión vial de la provincia y estaba ahí nomás, a un paso de la ciudad. Del lado de la capital entrerriana, a pocos metros de la zona de peaje, se levanta una construcción elevada para la instalación de estación de servicio, confitería, un hotel y comodidades en general para los viajeros. Los accesos a Paraná y rutas derivadas también están en pleno proceso de realización. Algunos están en uso, como el que conduce al centro de la ciudad capital. La construcción del túnel no solo provocó cambios a nivel urbano, también habilitó un cambio de mentalidad. Con las nuevas posibilidades de circulación y comunicación, la vida social y cultural de la ciudad se transformó. Cambió por completo, en lo comercial, en lo ciudadano, en todo. Pasamos de aquellas largas colas, larga espera en la balsa, en la lancha, a esto, rápido, ágil, que incluso Paraná, el paranaense no estaba preparado para semejante cosa. Tuvo que ir adaptándose al cambio. La ruta muestra características turísticas ya notables, la presencia de pequeños negocios con venta de artículos regionales, donde no falta la tacuara con la bandera de Pancho Ramírez. Chiquilines ofreciendo postales y recuerdos de Paraná aprovechan la pausa del semáforo en la nueva avenida Francisco Ramírez, ex Boulevard Alsina, para realizar sus ofertas a los viajeros. Más adelante está la Dirección Municipal de Turismo, instalada allí desde hace poco tiempo. Para su funcionamiento se ha aprovechado una construcción junto al ex atracadero de las Balsas, en el margen este del cauce principal del Paraná y en el comienzo del pintoresco Parque Urquiza. Yo era muy chico, tenía 12 años, y de un día para el otro, entonces empezamos a ver vehículos que no se veían acá habitualmente. Yo visitaba a una tía mía en calle Novalle Ramírez, y de aquel viejo Boulevard Alsina que tenía solamente una mano, porque la otra mano estaba semidestruida, pasó a lo que era Avenida Ramírez, y de repente Paraná se conoció por todo el mundo muy rápidamente, pero muy rápidamente, porque todo el mundo, ¿qué hacía los fines de semana? Quería conocer el túnel.
a nosotros pasar y los que estaban enfrente venir. Y eso nos benefició. Nos benefició porque, como siempre lo digo, nos comunicamos con nuestra propia patria. La construcción del túnel subfluvial dio lugar a otras grandes obras que modificaron la infraestructura vial de nuestra región. En Santa Fe se construyó una nueva conexión vial sobre la laguna Setúbal, el viaducto Gobernador Nicasio Oroño. Este habilitó un doble ingreso a la ciudad desde la ruta 168 por Boulevard Gálvez y por Avenida Alem. Las obras comenzaron en 1968 y el puente se inauguró en 1971. También el lado Santa Fe se transforma día a día. Saliendo desde el túnel hacia nuestra capital, nos encontramos con los trabajos en marcha de puentes aliviadores previstos en el denominado Plan Cabral para salvar las crecientes, de manera que la ruta no contenga el avance de los torrentes hacia el curso madre. Llegando a Santa Fe se va concretando el nuevo acceso con dos amplias calzadas, engarzando con el nuevo puente sobre la Setúbal, el que va a reemplazar al histórico colgante, que no por eso dejará de funcionar. Ya es inminente la terminación de esa obra frente a nuestro canal, cuyos pasos hemos visto, por supuesto, día a día. El puente de la Setúbal también tiene eso, a 30 metros los pilotes. A 30 metros de profundidad, porque la tierra firme está a 30 metros acá. El de la Setúbal, la base, ahí se secó en el medio del río. Se hizo un tablestacado formando el cuadrado. Ese cuadrado que tiene abajo la base, no sé si te das cuenta ahora que está abajo el río, se ve ese cuadrado. Y ahí hay 21 pilotes, ¿no? 21 pilotes. Por eso se hizo el tablestacado alrededor para sacar el agua, para después hormigonarlo. Y se unió todo con todos los pilotes. Todas las cabezas de los pilotes se unió a la base. Yo creo que para mí es para toda la vida ese puente. Porque todo a base de hormigón. El viaducto Oroño no solo constituyó una nueva conexión vial para Santa Fe con la Ruta 1 y la Mesopotamia, también posibilitó la conexión de los servicios de gas y de agua potable. Una obra a la medida de una ciudad y de una región que se transformaban. También el turismo crece en Santa Fe a partir de la habilitación del túnel y para atender esa demanda, la Dirección Provincial de Turismo ha habilitado su nuevo local en el Parque del Sur frente al convento de San Francisco, donde todos están al servicio de los visitantes que llegan a conocer este coloso de la ingeniería. La traza del túnel subfluvial corre de sur a norte, de forma perpendicular al curso del río Paraná. Conecta al este de la ciudad de Paraná con la isla Santa Cándida del lado Santa Fe. En cada extremo del viaducto hay un edificio de ventilación y cabinas para el cobro de peaje. La sala de comando está del lado Paraná. Desde allí se controlan durante las 24 horas todos los mecanismos que hacen al buen funcionamiento del túnel. El control eléctrico del túnel subfluvial es sumamente interesante, habiéndole correspondido su instalación a la empresa AEG Argentina Sociedad Anónima, subsidiaria de la central alemana. Ese control maneja la ventilación del túnel, la iluminación, los semáforos, la red de parlantes y el circuito cerrado de televisión, que permite dominar todo el interior desde la sala de comando. El sistema de ventilación reviste una importancia capital, ya que el monóxido de carbono que producen los vehículos deberá ser evacuado inmediatamente por su carácter tóxico y por razones de visibilidad. La renovación total del aire se concretará entre 3 y 4 minutos, mediante 4 ventiladores instalados en 2 torres en cada cabecera. Acá está todo centralizado, todos los controles, por eso se llama sala de control en realidad. Se controla y se comanda los distintos equipos. El sistema de ventilación fue totalmente, prácticamente hecho nuevo, porque si bien los alemanes dejaron un sistema automático a través de sensores de monóxido de visibilidad instalados dentro del túnel,
Con la incorporación de nueva tecnología se hizo mucho más eficiente y con eso un ahorro muy importante obtenemos de energía eléctrica. El sistema puede funcionar en forma manual o automática. Normalmente está en forma automática y de acuerdo a las necesidades de visibilidad o de monóxido de carbono, es la velocidad que van a andar los ventiladores, los extractores y los impulsores de aire limpio. Desde esta sala también se monitorea el tránsito de vehículos y el comportamiento de los conductores al interior del túnel. Y una obra muy importante para nosotros fue la incorporación de la fibra óptica. Toda la transmisión de video se realiza desde el interior del túnel y desde los accesos y de peaje por intermedio de fibra óptica. Acá a través del video y de los monitores el operador está controlando permanentemente la velocidad de los vehículos, los adelantamientos. Gracias a Dios son mínimos los problemas que hay. Sí. Y sobre todo, gracias a Dios, tenemos un bajo nivel de accidentes, que eso es lo más importante. La construcción del túnel subfluvial puso en juego la tecnología más avanzada de su época. No solo la isla flotante fue fundamental para la colocación de los tubos, también los remolcadores Shuttle y los equipos vibradores Keller, que permitieron compactar la arena sobre los tubos y en la unión de las juntas. Otra de las grandes innovaciones fue el uso del rayo láser, imprescindible para alinear milimétricamente los tubos. Un haz de luz surcaba el río e indicaba la dirección del eje del túnel. Teníamos el rayo láser que venía de Paraná. Vos lo mirabas al rayo, veía la franja roja en el agua que venía de Paraná. Eso iba en el centro del tubo para colocar la dirección, dónde tenía que ir. Así que no se le erraba con nada, no se podía errar. Entonces cuando se arrimaba los tubos, eso entraban así. Tenía una compuerta, cada tubo tenía una compuerta. Tenía unos bulones que se afirmaba, se cerraba y se le colocaba la armadura. Eso tiene 12 metros de altura. El tubo tiene 12 metros, tiene ese cuadrado que después viene por donde uno pasa, ¿no? Bueno, eso tiene armadura. Y ahí se llenó de hormigón. La última compuerta interior se retiró el 28 de junio de 1969, dando lugar a uno de los momentos más emotivos de este largo proceso de construcción. Las cámaras de Canal 13 y los medios del país estuvieron allí para registrarlo. Las lágrimas corrían por muchos rostros santafesinos y entrerrianos al observar que podían unir, aunque sea caminando, las márgenes del Paraná que tantos desvelos habían causado. Fue un momento trascendental. El túnel ya era una magnífica realidad colocada debajo del lecho del río. Para recordar la ceremonia se descubrió una placa que bendijo el cardenal Nicolás Fasolino. El cruce estaba concretado. La última compuerta había desaparecido y el túnel comenzó a transitarse mientras se realizaban los últimos trabajos antes de la habilitación. Todavía faltaban muchos detalles hasta el 13 de diciembre de 1969, pero la gente ya sentía que el túnel estaba terminado. En la década del 60, los habitantes de Santa Fe y Paraná seguían con anhelo y atención el proceso de construcción del túnel subfluvial. La prensa era convocada habitualmente para recorrer las zonas de trabajo en el río y en ambas cabeceras. Canal 13 también invitaba a autoridades y personas representativas de Santa Fe y Entre Ríos a fin de informar sobre los pasos y la trascendencia de la monumental obra. Marcos Bobbio, director del canal, recibía a los visitantes que luego pasaban al estudio habitual de Noti 13, donde realizamos el ciclo Abriendo Puertas al País. En una oportunidad participó del programa gran parte del cuerpo diplomático acreditado en Buenos Aires, también invitado a recorrer las obras. En las instancias previas, los estudiantes secundarios paranaenses habían participado activamente del debate
túnel o puente. Venían a Santa Fe utilizando el servicio de lanchas para participar del programa CODEIC Pregunta, organizado por los estudiantes de Ingeniería Química. En una oportunidad presentaron en el Paraninfo de la Universidad del Litoral un trabajo de equipo con una maqueta que plasmaba la combinación imaginaria de un túnel y un puente al mismo tiempo. Me acuerdo del origen, porque yo estudiaba acá en Santa Fe y nos llevaban a ver cuando pusieron el primer tubo, después cuando estuvo por la mitad y finalmente la inauguración. Así que tuve la oportunidad de ver la construcción del túnel. Yo creo que lo más importante fue la decisión de soberanía. Digo esto porque usted sabe que el puente hubiese sido de resorte de la nación. En cambio el túnel fue un acuerdo entre Silvestre Begni y Uranga que posibilitó precisamente tener en alguna medida el control sobre el flujo sin necesidad de que la nación interviniera. Y como obra maravillosa, creo que va a ser por siempre un legado y el único túnel que existe en la República Argentina, así que creo que es un orgullo para nosotros. También usted sabe que hay una parte para el turismo, que los niños lo aprovechan mucho en las escuelas, así que hay que seguir empujando esto. Los festejos por la inauguración del túnel en diciembre de 1969 dieron lugar a las más diversas propuestas culturales. La agenda de la Expo Túnel incluyó la presentación de figuras como Mercedes Sosa, la porteña Jazz Band, el Gato Barbieri y Almendra con un joven Luis Alberto Spinetta. El 10 de diciembre de 1969, en el marco de la Semana del Túnel, la artista plástica Lea Lublin montó una tecnoambientación titulada Fluvio Subtunal. La propuesta se concretó en la esquina santafesina de San Martín y Tucumán y fue coordinada por Alpi Santa Fe y el Instituto Di Tella de Buenos Aires. Se trató de una experiencia de arte interactivo en la que los visitantes recorrían diferentes zonas concebidas en torno a la tensión entre naturaleza y tecnología. Santa Fe y Paraná eran una fiesta, una nueva época comenzaba. Era el fin del aislamiento. El túnel estaba terminado y la vida en el litoral cambiaría para siempre. Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones. La construcción del túnel subfluvial conmovió a todo el país. A medida que se acercaba el momento de la inauguración de la obra, el interés de la población iba creciendo. Delegaciones de escolares y contingentes de todas las provincias comenzaron a llegar al túnel para conocerlo de cerca. Del lado entrerriano, después de las casillas de peaje, se montó una exposición permanente para dar cuenta del proceso de construcción del viaducto y se organizaron las primeras visitas guiadas para recorrerlo. En la costanera santafesina se trabaja intensamente en el armado de esta gran exposición industrial que acompaña la inauguración del túnel subfluvial. Se trata de una muestra realmente excepcional por sus proyecciones, ya que Santa Fe y Paraná concentran por estos días la atención de todo el país y de repúblicas vecinas. Una gran oportunidad para dar a conocer a los visitantes el potencial económico e industrial de la región. La expo está dispuesta en una superficie de 8 hectáreas e incluye stand, gastronomía, sectores de recreación infantil, microcine y espectáculos con destacadas figuras del ambiente artístico. El túnel subfluvial, a mi entender, es una cosa difícil de definir porque es muy raro ver algo que vincule debajo de un río. El túnel tiene esa cosa mágica que nos permite pasar como si fuera un puente, pero estamos debajo del agua. El túnel es como si perdurara más allá del tiempo. Su infraestructura se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento y a pesar del tiempo transcurrido ha funcionado notablemente bien. La gente cruza con mucha seguridad. A medida que pasa el tiempo, los controles son mayores, tenemos que verificar estructuras, pero evidentemente el túnel sigue funcionando como el primer día. Otro acontecimiento notable dentro de la agenda de festejos por la inauguración del túnel fue el gran desfile de la provincia de Santa Fe.
se realizó en la tarde-noche del 13 de diciembre. Partió de la Basílica de Guadalupe y recorrió 11 kilómetros por las principales calles de la ciudad. Participaron carrozas y vehículos alegóricos, ilustrando la historia y las características de la provincia. La Santa Fe precolombina, la inmigración, las colonias agrícolas, los cultivos y las industrias. Los pueblos de la provincia también estuvieron representados por sus reinas de belleza en aquel gran desfile inaugural del 13 de diciembre de 1969. Los tubos del túnel se fijaron 15 metros por debajo del lecho del río Paraná. Por encima se colocaron 3 metros de arena indispensables para garantizar la estabilidad del viaducto. A fin de controlar que estas condiciones se mantengan, el fondo del río es monitoreado regularmente. Lo que pasa en el río es que se forman dunas. Es muy similar a lo que pasa en un desierto. Con el viento es que se van formando como pozos. Todo una vez por mes, el Departamento de Hidrometría sale a hacer relevamiento batimétrico, que eso es, para ser práctico, es una ecosonda, como tienen muchos pescadores hoy en día, que a través de posicionamiento satelital, ellos van midiendo 50 metros arriba del eje del túnel y 500 metros abajo. Hacen distintas coordenadas y van midiendo las profundidades y después se hace todos los meses un informe del lecho del río, de las profundidades, sobre todo. Por supuesto, cuando hay situaciones decrecientes, se lo hace con la frecuencia aumenta, se lo hace más seguido para hacerlo en forma preventiva. En 1982, el Paraná creció de manera extraordinaria. El lecho del río sufrió transformaciones y mediante controles batimétricos se descubrió que la corriente había erosionado parte de la capa de arena que cubre el túnel. El lomo de un tubo estaba descubierto. Para evitar riesgos de flotación, primero se lastró el viaducto y luego se emprendieron estudios a fin de diseñar un sistema de protección. La decisión fue cubrir el viaducto con una manta flexible de geotextil depositada sobre el lecho del río para impedir la erosión. La obra se concretó en 2 etapas y se concluyó en junio de 1999. Todo el túnel está cubierto con 100 metros de manta. Y cada manta de esas las primeras tenían 19 metros de ancho por 100 de largo. Y la segunda etapa se pusieron de 13 metros de ancho por 100 metros de largo. Es un geotextil que venía de México. Y eso se llenaba por las puntas, se ponía de arriba con cemento a presión, se ponía la manguera y se llenaban todos los ravioles, les llamaban, porque son como ravioles. Son de 1 metro por 1 metro y son flexibles, acá queda con el material flexible que todos los movimientos. ¿Vio una plancha de ravioles? La plancha de ravioles es exactamente lo que tiene arriba el túnel. Cuando en la punta llega a tener una socavación, la manta hace esto y baja, tapa. O sea que nunca va a llegar al túnel. Al túnel jamás se va a poder llegar porque está cubierto de esas mantas y es imposible sacarla. Los festejos por la inauguración del túnel en diciembre de 1969 fueron un gran acontecimiento popular. Un clima de euforia se respiraba en las calles de Santa Fe y Paraná. El 13 de diciembre, millares de personas se acercaron para vivir, por primera vez, la experiencia de cruzar por debajo del río. Y ese día, entre las 19 y las 22 horas, pasaron 4.320 vehículos. Bueno, yo cuando se inauguró el túnel, alcancé a cruzar, era chico todavía, con mis padres cruzamos el túnel, que en ese día no se cruzaba, no se cobraba peaje. La verdad que fue impresionante toda la cantidad de tránsito, el ambiente festivo que había, ¿no? Sobre todo de la gente de Paraná. Para nosotros fue, después de haber estado aislado tanto tiempo... Yo creo que lo disfrutaron más los entrerrianos que el santafesino. Nosotros era para pasear, ellos para moverse todo el país. Ver terminado el túnel, el puente, fue una cosa inolvidable. Cuando empezó el túnel,
por día pasaban 3.500 vehículos y hoy pasan 11.000. Pensamos que tenemos una proyección para 10 o 15 años con la carga que tenemos sin problemas. Esto no va a estar siempre, que seguramente algún día va a colapsar porque está previsto que con 35.000 vehículos colapse. Ya se está previendo eso y se está viendo la posibilidad del puente. Entonces en algún momento va a quedar chico, el puente va a servir para ayudarlo. El túnel desde ya tiene garantía de vida porque no está tocando el agua. El túnel tiene 50 centímetros de espesor, doble armadura de hierro, el cemento vibrado, que usted le pega y parece que fuera un hierro que le pega. Aparte de que todavía tiene un baño de poliéster afuera, que todavía la humedad llega al poliéster, pero no llega al cemento. Así que imagínense qué duración puede tener eso en miles de años, porque no hay forma de que eso se deteriore. Yo digo, para mí la obra más segura de todas es esa porque no tiene forma de romperse. Sería por un sismo únicamente por un sismo, pero acá no tenemos problema de sismo, así que no corre ese peligro. Y si algún día una gran inundación llegara a venir, pero de esa es extraordinaria, se inundaría el túnel, se llenaría de agua y no pasa nada. Tiene todo un sistema de achique. Una vez que baje el agua, se saca el agua y sigue el túnel como estaba. Y así finaliza este ciclo de micros especiales sobre el túnel subfluvial Uranga-Silvestre Beñiz. Agradecemos a todos los que prestaron una gran colaboración para reactualizar esta rica historia. Seguiremos desarrollando el tema en futuras realizaciones. El túnel se lo merece. Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones.